Mónica Mendoza Oseguera, enfermera, formó parte mucho tiempo con nosotros, estuvo con nosotros muchísimo tiempo y de todas maneras pues la invitamos, ya no está dentro de nosotros, pero sigue perteneciendo a nuestro grupo finalmente, y nos va a abordar el tema de la importancia del personal de enfermería y técnicos de endoscopía. Mónica, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, muy agradecida con los jefes por haberme invitado y pues sí me siento muy privilegiada de haber pertenecido a este equipo de trabajo. Mi tema es la importancia del personal de enfermería y técnicos en endoscopía. Como sabemos, las unidades de endoscopía son unidades en donde se realizan procedimientos de alta especialidad y en donde se manejan equipos de alto costo. Bueno, estas unidades tienen una característica que se manejan equipos y accesorios de alta tecnología y de muy alto costo. Aquí en estos servicios es primordial que el personal de enfermería y los técnicos estén altamente capacitados para garantizar la seguridad del paciente. Es importante que el personal tenga competencias como conocimientos en anatomía, principalmente cuando las unidades cuentan con procedimientos de vía digestiva, vía respiratoria y vía biliar. Tienen que contar con las habilidades, destrezas, valores y principalmente considerar el trabajo en equipo, porque de esto depende mucho el éxito de los procedimientos. Es importante también que los técnicos y las enfermeras se mantengan en la vanguardia y en la actualización de los sistemas computacionales que se manejan en estas unidades. En este caso, teniendo diagnóstica, se maneja el programa CIMER, que es el programa de la captura de imágenes, y que se tenga bien la orientación sobre cómo se maneja y que estemos al pendiente de que se graben las imágenes, que es el resultado final de un procedimiento. Y pues bueno, que se conozca el manejo de las torres y cada uno de los tubos que tienen que ingresar a este tipo de torres, dependiendo de la marca que se trabaja en sus unidades. Manejarse principalmente los protocolos de limpieza y desinfección, según los protocolos establecidos. Y bueno, como les menciono, conocer toda la gama de los equipos, identificando los calibres y los canales de trabajo para evitar daños en los endoscopios. Es por eso que no es recomendable que en estas unidades sea el personal rotatorio, ya que se ha visto que el hecho de que se rote el personal comúnmente sin tener esta capacitación genera importantes problemas para los endoscopios y las reparaciones son sumamente caras. Y pues también es importante conocer los parámetros de las unidades electroquirúrgicas para evitar eventos adversos, ya que como ustedes saben, si es que en sus unidades se maneja el uso del plasma argón, de las unidades electroquirúrgicas para cortar, coagular, para tener un sangrado, a veces los equipos tienen una característica. Los voltios no son todos en todas las unidades, depende de la empresa, es como nos van orientando a qué capacidad se tiene que aumentar o disminuir el calibre. Y pues siempre tener en vista que la placa de la que va el paciente tiene que estar bien conectada. O sea, es un circuito en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder asegurar un entorno seguro para el paciente. El personal técnico y de enfermería debe desarrollar habilidades y destrezas que puedan identificar posibles riesgos antes, durante y después de cada uno de los procedimientos, contando con todo lo indispensable en la sala, incluso antes de que se solicite. Como bien dice el doctor, a veces a nosotros nos dan una programación, que es nuestra obligación siempre, ver nuestra programación y pensar más allá del médico que va a llegar para que nosotros podamos otorgarle las posibilidades para que él pueda resolver el problema al paciente en el menor tiempo posible, ya que estos procedimientos se realizan con sedación. Lo que nosotros logramos también con esto es que el paciente tenga menor tiempo de sedación y su recuperación sería más rápida.
Y pues bueno, como en todos los, bueno, en esas unidades de endoscopía tenemos que conocer qué tipo de terapéutica se va a realizar. Sí se realizan procedimientos diagnósticos, pero en su mayoría son los terapéuticos. Aunque no les digan que bueno, el paciente siempre van a tener que estar al pendiente de los hallazgos. Y es importante que todos conozcamos las características de los accesorios, como les comento, los calibres y las medidas, porque muchas veces cometemos el error de abrir un accesorio de colonoscopía que es más largo en uno de panendoscopía, y eso es un costo extra para los pacientes muchas veces. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en consideración todos estos tipos de detalles. Bueno, como les comento, los accesorios en la terapéutica pues pueden ser CEPRES, colocación de prótesis, dilataciones, que tengamos las medidas adecuadas, los accesorios completos o los aditamentos completos para poder hacer las dilataciones. Para la realización de las gastrostomías, nosotras como enfermeras tenemos también esa apertura o esa característica de poder dar un cuidado integral al paciente. No nada más es que asistamos al procedimiento en la colocación de las sondas, tenemos que asegurar que la sonda quede bien cubierta y comentar los cuidados. A veces estos accesorios tienen accesorios independientes que se le tienen que proporcionar a los familiares para sus posteriores cuidados, y muchas veces esas piezas no las venden independientes. Entonces sí es importante que cada que tengamos la necesidad de abrir un accesorio, consideremos que muchas veces se tiene que dar seguimiento por parte del familiar, y eso es una parte muy importante que a nosotros sí nos toca dar como la orientación. Y bueno, es importante que en este tipo de gabinetes pues se realizan panendoscopías, colonoscopías, enteroscopías, cápsulas endoscópicas. Tenemos que considerar cada uno de estos procedimientos, para qué funciona, qué se necesita. Dentro de la cápsula endoscópica, pues sí considerar, siempre estar al pendiente de que la pila esté recargada, de que no nos falten electrodos, y considerar siempre tener una comunicación muy importante con el personal que programó al paciente, en este caso el personal administrativo, para corroborar las horas de ayuno y el tipo de preparación que han tenido los pacientes. Las broncoscopías, las CEPRES, es muy importante que sí nos fundamentemos muy bien. El hecho de que seamos enfermeras no nos limita a ir más allá de lo que se realiza. Entonces, a veces cuando nosotros vemos una imagen en una CEPRE, muchas veces no entendemos cuando no nos familiarizamos o cuando no leemos. Entonces, en este tipo de procedimientos sí cuenta el medio centímetro que nos dice el doctor, retira o introduce, el medio centímetro, de verdad que aquí sí cuenta. Entonces sí es muy importante que nos fundamentemos, que nos mantengamos en la actualización continua. En los ultrasonidos endoscópicos, inclusive en esos también cuando van a funcionar, una de nuestras actividades es detener el endoscopio cuando van a funcionar, y sí depende de nuestro pulso el que se pueda lograr una punción efectiva. También se realizan procedimientos de fisiología digestiva, como la manometría esofágica, manometría anorrectal, pH-metría, impedancia. Como les comento, en todos estos procedimientos a veces para nosotros no es tan relevante estirar la mano, sin embargo sí es importante estar siempre al pendiente del paciente, de lo que requiere el médico y de lo que nosotros tenemos al alcance para que los procedimientos se culminen con éxito. También es importante establecer que en este tipo de, bueno, por lo menos en esta unidad, se manejan procedimientos desde neonatales hasta adultos mayores. Entonces siempre considerar esa parte, se tienen qué características, como les repito, la característica de los tubos, los calibres que se requieren para poder utilizarlo. Y pues bueno, esta otra parte en donde el desconocimiento de la ley no nos exime de las responsabilidades, es muy fundamental que nosotros nos manejemos también por un marco normativo, en donde tenemos que tener bien presente la norma 019 que corresponde a las actividades propias de enfermería, en donde nos maneja que si son, este tipo de endoscopías son asistencias de alta complejidad, por lo tanto tenemos que revisar siempre nuestras normas, el que nosotros cuando estamos en una unidad, tenemos que capacitar al personal que sigue. Ahora sí que uno trasciende a través del conocimiento. Tenemos que tener presente que no vamos a ser las únicas que vamos a estar en el servicio, que el día de mañana alguien más va a estar haciendo lo que nosotros hacemos, y de esta manera
le damos seguridad al paciente y bueno, y a todo lo que corresponde a la unidad. Bueno, se maneja la norma 004, el expediente médico. Siempre se deben de registrar signos vitales, condiciones del paciente, qué se le realizó. Cuando los pacientes egresan, si son pacientes hospitalizados, es importante que a la hora de que entreguemos al paciente le demos las especificaciones a la enfermera de qué se le realizó, porque de esta manera podemos dar un cuidado más integral. La norma 022, porque muchas veces los pacientes llegan con concentrados eritrocitarios. El hecho de que a veces se manejen como técnicos no quiere decir que yo no sé. Siempre es importante que nosotros nos empapemos cuando estamos en un entorno del área de la salud, empaparnos de qué implica tener una persona a nuestro cuidado. La norma 229 que implica la protección radiológica. Muchos procedimientos se realizan en rayos X. Tener presente el autocuidado y el cuidado para el paciente. La norma 087, la separación de residuos. La norma 045, control de infecciones. En este caso, pues como sabemos, son procesos, son aditamentos semicríticos que requieren una desinfección de alto nivel, no requieren una esterilización en un autoclave, ya que son aditamentos de muy alto costo que si se meten a un autoclave, pues se echa a perder el equipo, ¿no? La norma 037, que se manejan la patología, las piezas patológicas. Aquí es importante que siempre estemos al pendiente, que cada que se tome una muestra, tengamos que verificar el etiquetado y qué es de dónde se está tomando. Por eso es importante que sí leamos a veces de anatomía, que sepamos cuál es el segmento del cual se está tomando la muestra y que lo podamos etiquetar adecuadamente, ya que cuando regresan los resultados a veces es ahí en donde se percibe el error de quién registró quién etiquetó las muestras. ¿La que sigue? Y bueno, pues sí, no tenemos que descartar las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Toda persona que se dedica al área de la salud es como el ABC, ¿no? Para nuestra práctica diaria. Entonces, en la identificación del paciente, desde que llega, tenemos que identificar al paciente por su nombre y apellido, corroborar el procedimiento que se le va a realizar y su preparación. En este sentido, pues también las muestras, el etiquetado de las muestras con todo y fecha de nacimiento. La comunicación efectiva, siempre es bien importante porque a veces los médicos nos dan indicaciones vía telefónica. Entonces siempre es importante corroborar la indicación, corroborar con recepción y posteriormente y con los anestesiólogos. También una comunicación muy efectiva cuando entrevistamos al paciente. Si hay alguna alergia, a veces el paciente no se lo dice al anestesiólogo. Entonces es importante que nosotros mantengamos informados a todo el equipo de la entrevista que le hicimos al paciente. Y los accesorios a utilizar, como les repito, a veces nosotros por error podemos abrir un accesorio que no corresponde y este tipo de cosas se le cargan a los pacientes. Seguridad en los procesos de medicación, pues es la situación de que cuando se manejan sedaciones, manejar siempre la parte de los medicamentos, si los pacientes son alérgicos a algo, los hemoderivados, y corroborar siempre los tipos de alergias. Y la seguridad en los procedimientos, el uso correcto de la unidad electroquirúrgica. Es a veces muy repetitivo, sin embargo, sí es de mucha relevancia porque uno de los eventos adversos importantes dentro de estos procedimientos es la quemadura de los pacientes por no tener al pendiente esta parte de la placa. La reducción de infecciones asociadas a la salud, pues verificar siempre los procesos de desinfección de alto nivel de acuerdo a los protocolos establecidos. Este tipo de procesos pues son talleres muy largos que muchos de ustedes los deben de conocer, entonces sí es importante no saltarse ni un paso, porque al final cuando uno proporciona un equipo en una condición no adecuada para su uso, pues es el riesgo que se le puede dar al paciente de una infección cruzada. Reducción del riesgo de caídas. Cuando estos pacientes siempre son con sedación, siempre verificar y tener nosotros tenemos la obligación de vigilar el estado hemodinámico y el estado de conciencia del paciente posterior al procedimiento. Tenemos el criterio de decidir si el paciente se puede retirar o no, comentarlo siempre con el médico y el anestesiólogo para darle datos de signos vitales y demás, y siempre considerar que salgan en silla de ruedas.
la prevención, registro y notificación de eventos adversos. Esta parte que les comento, que muchas veces se pueden realizar este tipo de eventos cuando se realiza una dilatación con un balón que no corresponde al número que nos pidieron, o en no colocar una placa como se debe. Y pues bueno, la cultura de seguridad del paciente para la mejora de la calidad. Este punto es muy importante porque muchas veces el paciente de entrada ya llegó con miedo por una programación. Ellos siempre llegan a algo desconocido. Nosotros tenemos que ser muy empáticos con las personas porque al final ellos son los que a veces nos confían más a nosotras como enfermeras o técnicos que a los mismos médicos, por el miedo de que a veces les toca que los médicos regañen. Sin embargo, aquí sí es importante que tengamos muy en cuenta esa parte de comunicación con nuestro paciente, sus creencias y pues cuidar mucho su pudor, principalmente cuando son procedimientos en donde pues las colonoscopías, ¿no? Entonces no es algo en donde sea fácil para ellos, entonces siempre ser muy cuidadosos. Y bueno, la actualización continua del personal técnico de enfermería garantiza la seguridad en los procedimientos, disminuye los eventos adversos y la satisfacción de los pacientes. En este sentido, siempre es importante, como les comento, les sugiero mucho que se lean la norma 019 a profundidad. A veces no es como muy atractivo leer mucho texto, sin embargo aquí nos desglosa mucho lo que nos corresponde. Es importante que siempre cuando llegue una persona nueva le demos detalles las veces que sea necesario para evitar complicaciones, principalmente con los equipos. En este caso, a veces generar reuniones al final de los turnos para platicar experiencias e incluso también para poder dar referencias, ¿no? No todos trabajan con los mismos médicos y cuando se dan esas referencias ya el médico cuando regresa pueden tener al tanto qué es lo que le gusta o cómo trabaja o qué es lo que requiere para poder tener un estudio con éxito. Y bueno, pues muchos de los, actualmente no tenemos como mucho pretexto para no capacitarnos, ya que creo que una de las ventajas en pandemia fue que nos abordaron sesiones, artículos, congresos, todos nos lo mandan por la red. Actualmente, pues ustedes conocen, este es un ejemplo, ¿no?, de las asociaciones que puede haber para que nosotros nos mantengamos en una actualización continua. La Asociación de Médicos y Técnicos en Endoscopía, el Grupo Académico de Endoscopía, ellos comparten muchos artículos y bueno, todo es basado en la evidencia, todo eso es de acuerdo a la experiencia que la gente comparte de las unidades en las que labora. Y pues la AMEC es una organización que desde que yo conozco siempre tiene la apertura para aceptar a los enfermeros y a los técnicos y poderles brindar una capacitación continua. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no?, que nos mantengamos en una capacitación continua y compartamos ese conocimiento al que llega a nuestro servicio, ¿no? Y bueno, pues siempre también es bueno considerar las políticas del servicio, misión, visión, valores, empaparnos todos con esas políticas, ya que muchas veces es lo último que vemos cuando llegamos a laborar a un lugar. Nos da mucha pereza que te pregunten cuál es la visión, cuál es la misión. Al final, todo eso es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? El hacer un bien y tener la calidad de atención para nuestros pacientes. Esto nos ayuda también a generar un desarrollo organizacional, mejorar los trabajos en equipo, para poder llegar a la satisfacción del cliente. Entonces, este tipo de cosas o profundizarnos en la parte técnica o la parte de trabajo en equipo nos permite también que no tengamos a veces esa apatía del no me toca, no es mi paciente. Cuando un paciente llega a la unidad y estamos todos en equipo, el paciente es de todos, no es de la persona que lo atendió. Entonces, es importante que todos estemos al pendiente de la persona que entra al servicio. Y pues bueno, pues aquí el producto final es la satisfacción del cliente. Y pues no me despido no sin antes felicitar al servicio. Me siento muy privilegiada por haber conocido aquí la endoscopía, que para mí es un lugar de los más completos en donde se puede trabajar. Y pues la calidad humana de los jefes, la verdad es que pues muy agradecida. Muchas gracias.